Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar en esta sesión de la prueba de hipótesis para la varianza. ¿Para qué me puede servir la prueba de hipótesis para la varianza? Bueno, hay ocasiones, como nos muestra aquí esta diapositiva, en el cual una varianza declarada o una varianza supuesta es, digamos, de 0.5, pero al hacer una prueba de los elementos de un conjunto de datos nos da que la varianza es 1.2. Entonces quiere decir que hay un diferencial ahí. No es lo mismo 0.5 que 1.2, ¿verdad? Respecto a la varianza. Entonces lo que podemos hacer para ver cuál va a ser el comportamiento de la varianza, si es 0.5 o va a ser 1.2, podemos hacer una prueba de hipótesis. Es el mismo procedimiento que vamos a llevar a cabo respecto a la prueba de hipótesis para la media. Es decir, primero vamos a comenzar planteando nuestras hipótesis, la hipótesis nula, la hipótesis alterna. Ya sé entonces que la hipótesis nula siempre va a permanecer igual. Entonces, paso 1, bueno, primero que nada, el paso 1 va a ser siempre plantear la hipótesis. Y para hacerlo, vamos a copiar un problema para poder hacerlo, explicarlo de manera vivencial. Vamos a copiar este problema, lo copiamos aquí en nuestro Word. Vamos a ampliar el tamaño. Y esto vamos a correrlo hacia acá, que pueda caber. Bueno, vamos a hacerlo más pequeño. Ahí está. Nos plantea este problema, que hay una empresa del giro alimenticio que desea saber si el lote de una materia prima tiene o no una varianza poblacional mayor a 15 en su grado de endulzamiento. ¿Qué nos está diciendo? Que el grado de dulzura que trae este material, vamos a pensar que es alta fructosa o azúcar, es variable, o sea, puede ser más dulce, un poco menos dulce. Y esta varianza, esta variación, la empresa quiere saber si es mayor a 15. Vamos a hacer una pausa. ¿Por qué es importante saber el grado de endulzamiento, que la varianza del grado de endulzamiento? Bueno, porque si la varianza es muy alta, entonces puede ser que la materia prima sea muy dulce o puede ser muy poco dulce. Entonces vamos a pensar que si la estamos usando para hacer un pastelito o un pan, puede ser que el pan, algunos panes salgan muy dulces y otros panes pues les falte dulzura. Entonces por eso es importante determinar que la varianza respecto a la dulzura es la apropiada, que en este caso el supuesto es que para la empresa es que sea al menos 15, y por eso busca saber que sea mayor a 15. Entonces lo que pasa es que se hace un muestreo de 20 elementos y se obtiene una varianza muestral de 20.98. Se nos pide realizar una prueba de hipótesis con el nivel de significancia alfa de 0.05. Entonces, para resolver este problema, lo que hacemos primero es plantear nuestras hipótesis. La primera hipótesis que vamos a plantear ya sabemos que va a ser la hipótesis nula, y el símbolo de la varianza es la letra sigma elevada al cuadrado. Recuerden que la varianza se eleva al cuadrado y la desviación estándar pues es la raíz de la varianza. Entonces, la hipótesis nula me dice que la varianza va a ser igual a
15. Porque habíamos dicho también desde la sesión pasada que la hipótesis no la plantea la igualdad, el no cambio, el no pasa nada. Ahora, mi hipótesis alterna diría que mi varianza ¿qué es lo que desea saber la empresa? La empresa desea saber si la varianza es mayor a 15. Entonces, por lo tanto, mi hipótesis va a estar alterna, va a decir que va a plantear la idea de que la varianza es mayor a 15. Entonces ya tengo aquí mi par de hipótesis. Procedo entonces al paso 2. Continuamos con nuestro paso 2, que es realizar el estadístico de prueba. Para hacerlo, yo voy a ocupar la fórmula que traigo aquí en mi presentación. Esta fórmula donde mi estadístico de prueba chi cuadrada 0 me dice que es igual a n menos 1 que multiplica a la varianza muestral entre la varianza conocida. Entonces vamos a nombrarles la nomenclatura, a darle la nomenclatura. N es igual al tamaño de la muestra, que para mi problema me dice que se realiza un muestreo de 20 elementos, entonces por lo tanto para mí n es igual a 20. Mi s cuadrada, o sea, esta s cuadrada para mí es la varianza muestral. Esto es igual a la varianza muestral, que la varianza muestral es la que me arrojó después de hacer mi muestreo. Su nombre lo dice, ¿verdad? Varianza muestral. Entonces yo hice un muestreo de 20 elementos y obtuve una varianza de 20.98. Entonces esto es igual a 20.98. Y finalmente mi sigma cuadrada es igual a la varianza conocida. ¿Cuál es la varianza conocida? Bueno, la varianza que yo quiero comprobar, que en este caso, si volvemos a leer el problema, me dice que la varianza poblacional se desea saber si es mayor a 15. Entonces la varianza que yo deseo probar es igual a 15. Entonces ya tengo los elementos para aplicar mi fórmula. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría mi fórmula. La voy a escribir en Word y ahorita nos vamos a ir al Excel. Sería así. Mi fórmula sería 20 menos 1 por 20.98 entre 15. Muy bien. Y entonces nos vamos aquí al Excel. Me voy a llevar el problema. Lo copiamos aquí en este Excel. Entonces, yo que voy a copiar mis datos, la n minúscula, ya dije que es el tamaño de la muestra y vale 20. Mi varianza muestral dice que vale 20.98 y mi sigma conocida dice que vale
15. Entonces, por lo tanto, ya puedo calcular aquí mi estadístico de prueba, que es mi letra chi cuadrada. Para no perderme, copio otra vez la fórmula. Aquí la puedo ver. Entonces ahora sí la puedo aplicar. Entonces es igual a paréntesis n 20 menos 1 que multiplica a mi s cuadrada y esto entre mi c. Ok, aquí podemos poner paréntesis toda la operación del numerador para que no haya confusión en los números. Vemos que nos da como quiera el mismo resultado. Entonces ya tengo el resultado de mi estadístico de prueba. Muy bien, el paso 3 es encontrar en la tabla de distribución el valor de chi alfa. ¿Esto cómo lo voy a lograr? Es muy sencillo. Yo voy a acceder aquí a la tabla de la distribución chi cuadrada, la cual lo van a tener a su disposición en la plataforma, y voy a tener que localizar el cruce correspondiente entre n menos 1, el valor de alfa. Entonces, para encontrar el valor de n menos 1, pues muy sencillo, perdón, n minúsculo. Ya tengo aquí que n vale 1, perdón, n vale 20, entonces n menos 1 sería 20 menos 1 igual a 19. Entonces ya tengo mi primer elemento del cruce, o sea, n menos 1. Ahora alfa, ¿cuánto vale mi valor de significancia alfa? Si yo me fijo en el problema, me dice que al final realizar la prueba de hipótesis con alfa igual a 0.05. Entonces alfa es igual a 0.05. Entonces, ¿cuál será mi valor de chi alfa? Me voy a mi tabla y bueno, antes aquí determino que voy a buscar entonces el valor de 20, 19 con coma 0.05. Entonces me voy a mi tabla de distribución chi cuadrada y aquí tengo los niveles de alfa. Veo que aquí tengo el 0.05 y entonces me voy a buscar el cruce con el número 19, que para este caso podemos ver que es 30.14. Corroboremos que estamos en 0.05 y que estamos en 19. Entonces mi valor de chi alfa es igual a 30.14. ok, ya tengo entonces completado mi paso 3 identificando el valor de chi alfa, que en este caso fue 30.14. El paso 4 es realizar la prueba de hipótesis, para lo cual me voy a ir aquí a otra vez Excel
pongo mi valor que me salió en la tabla, mi valor de chi con alfa, que fue de 30.14. Entonces lo que voy a hacer es buscar la zona de rechazo, igual que hicimos en la prueba de hipótesis para la media. ¿Cómo lo hago? Me traigo este gráfico que ya tengo predeterminado y que ustedes también lo van a tener. La campana chi cuadrada, entonces la tengo aquí, mi campana. Entonces mi zona de rechazo va a empezar precisamente donde está el valor de mi chi alfa. Entonces inserto un cuadro de texto 30.14. Aquí empieza mi zona de rechazo y el estadístico de prueba me va a servir para probar mi hipótesis. Si se fijan, mi estadístico de prueba me dio 26.57, es el resultado de esta fórmula, y entonces lo que tengo que hacer es revisar si este 26.57 está en la zona de rechazo o está en la zona de no rechazo. En este caso, como pueden ver, mi chi cuadrada está en la zona de, se le conoce como no rechazo. Entonces, cuando eso sucede, no se rechaza la hipótesis nula. Y eso lo voy a poner aquí en mi prueba de hipótesis. Lo voy a poner como el estadístico de prueba se encuentra en la zona del no rechazo. No se rechaza la hipótesis nula. Entonces, esta conclusión yo me la traigo acá y pongo repito mi resultado de mi prueba de hipótesis, lo vuelvo a leer. Como el estadístico de prueba se encuentra en la zona de no rechazo, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, en mi paso 5, la conclusión del problema es que me fijo en mis hipótesis que tengo aquí al inicio. Tengo una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Entonces, si el resultado es que no se rechaza la hipótesis nula, quiere decir entonces que prevalece la hipótesis nula como conclusión. Es decir, la varianza permanecerá o será igual al menos en 15. Entonces, la conclusión es que como se rechazó la hipótesis nula, o sea, mi H0, la varianza permanecerá en 15. Entonces, ya como conclusión general del problema, si lo volvemos a leer, la empresa desea saber si la varianza va a ser mayor a 15. Entonces la respuesta es que no será mayor a 15, permanecerá con valores iguales o aproximadamente iguales a
15. Entonces, si se fijan aquí, al no rechazarse la nula, la hipótesis alterna pierde vigencia o simplemente no entra. Entonces, de esta manera, nosotros habremos hecho ya un problema completo de prueba de hipótesis para la varianza. Como pueden ver, los pasos son simples. Hay que plantear la hipótesis. Ya sabemos que una hipótesis, la hipótesis nula siempre va a ser igual y la alterna puede ser mayor, menor o diferente. El paso 2 es hacer el estadístico de prueba a través de esta fórmula. Aquí tienen ya qué significa cada variable. Aquí está la fórmula aplicada. En mi Excel hago el cálculo y este es el resultado de mi estadístico de prueba. Aquí lo vamos a poner. Una vez que calculé mi estadístico de prueba, entonces me voy a las tablas de la distribución chi cuadrada para poder encontrar el valor de n-1 con alfa. Entonces, si yo aquí tengo arriba que mi n es igual a 20, entonces n-1 sería 19 y el alfa siempre me lo van a dar en el problema. En este caso me están diciendo que alfa vale 0.05. Entonces en mi tabla de distribución yo voy a buscar el valor de 19 con 0.05, que fue lo que hicimos, y encontramos este valor 0.05 con 19. ¿Para qué me sirve este valor de 30.14? Bueno, que a la hora de hacer la prueba de hipótesis, la zona de rechazo precisamente empieza aquí en 30.14. ¿Ok? Y mi zona, entonces aquí, para hacer la prueba de hipótesis, me traigo mi estadístico de prueba, 26.57, y veo si está en la zona de no rechazo, o algunos le conocen como aceptación, o rechazo. Entonces, como en este caso se encuentra en la zona de no rechazo, entonces no se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué se encuentra en la zona de rechazo, de no rechazo? Bueno, pues muy sencillo, ¿no? Porque 26.57 es menor que 30.14. Así de sencillo. Entonces, estos son mis valores. Podemos incluso aquí ponerlo en rojo para resaltar. Aquí está mis valores. Entonces, aquí está mi conclusión, mi prueba del resultado. Esto no es la conclusión, perdón, es el resultado de la prueba de hipótesis. Como el estadístico de prueba, 26.57, se encuentra en la zona de no rechazo. ¿Por qué? Porque la zona de rechazo empieza en 30.14, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Y finalmente, en el paso 5, en la conclusión, como no se rechazó la hipótesis nula, entonces, ¿qué pasa? Se queda la hipótesis nula como la hipótesis, por así decirlo, verdadera. O sea que la varianza será igual a 15, contrario a las sospechas de la empresa, o lo que quería saber la empresa, que era que si la varianza era mayor a 15. Entonces, de esta manera podemos concluir este problema e informar en este caso a la empresa si fuera un caso real. Muchas gracias, espero haya la suficientemente comprensión, y voy a poner algunos 2 problemas más como ejercicio. Muchas gracias.